En este episodio te muestro una de las cosas que muchos olvidamos, sobre todo cuando no entendemos que la vida es un constante cambio y evoluciones, que debemos aprender a soltar, soltar y soltar las malas actitudes, conceptos y abrirnos al mundo tal y como es, mágico, sorpresivo, pero sobre todo cambiante. No podemos aferrarnos a la idea del absolutismo y ser inflexibles ante las posibilidades e incluso aquellas que nos cambian constantemente al hecho de ser maestros y otras ser discípulos. En la vida es un constante dar, pero también recibir, que incluso a veces el sol se oculta para dar paso al brillo de la luna y con ello puede ser admirado y a la vez descansar. Si tan solo comprendiéramos que la humildad nos pone en lugares donde siempre obtendremos una ganancia, entenderíamos que hay que ser humildes, no solo para aprender, sino que sobre todo para enseñar. Hoy en el episodio número 16 de Cambiando mi vida, sé humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar. Hola, te habla Dianora Delgado y te invito a que escuches mi podcast Cambiando mi vida, el podcast creado para todas esas personas que están sintiendo el llamado de conciencia universal a mejorar en este paso por el mundo, tratando de dejar una huella comprendiendo que los detalles pequeños traerán grandes cambios en tu vida para mejorarla significativamente. Durante 2 veces por semana estaré contigo durante 1 hora ofreciéndote tips, actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica, en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía. Muy buenos días, cambiando buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted esté escuchando este episodio de Cambiando mi vida. Hoy es jueves 4 de junio del 2020. Y aquí estamos una vez más en este segundo episodio de esta semana. Como siempre les digo, 2 veces por semana vamos a estar con ustedes acompañándolos en esas actividades diarias que usted pueda estar en estos momentos haciendo, bien sea trabajando en la calle, en el tránsito, desde su carro o en su casa, cocinando el almuerzo, preparando la comida, haciendo los quehaceres del hogar que son bastante fuertes, bastante duros, el trabajo del hogar. Y también, ¿por qué no? Estás estudiando, leyendo algún libro, haciendo ejercicio, lo que sea que estés haciendo en este momento. Realmente agradezco de todo corazón que estés escuchando este podcast para hacerte compañía, porque sé que eres un oyente inteligente que busca contenido de calidad y de paso de esta manera pues apoyas a una persona que a lo mejor está viviendo o vivió la historia que tú estás viviendo en este momento. De eso se trata este podcast Cambiando mi vida, esas cosas y esas herramientas que yo he utilizado para superar diversas crisis que se han atravesado en mi vida desde un tiempo para acá y sobre todo el hecho de ser una inmigrante en este país, que sé que es la realidad de muchos de ustedes, ¿verdad? Y bueno, sí, el tema a tratar hoy es ser humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar. Ese es el tema que nos mueve en estos momentos. En estos momentos donde el mundo está tan convulso, tan lleno de conflictos, donde hay tanta violencia exacerbada, donde hay tantos sentimientos encontrados, donde podemos ver en las noticias que realmente son y pueden ser noticias preocupantes y se nos olvida muchas veces nuestra realidad porque nos vamos muy hacia atrás. Venimos sacando cosas que traemos desde hace mucho tiempo y también nos preocupamos porque estas situaciones puedan continuar y sin darnos cuenta pues las traemos una vez más y se repiten, como es el caso de lo que está sucediendo hoy en día, no solamente en el mundo con la realidad de la pandemia del COVID-19, sino también con estos disturbios que se han presentado con estas manifestaciones y
y lamentablemente que se han tornado violentas en muchos de los estados de acá de Estados Unidos. Pero por supuesto, antes de comenzar, y antes de entrar de lleno al tema del que vamos a estar hablando hoy, quiero invitarte a que te suscribas a Patreon. Me puedes encontrar en Patreon de esta manera: https://www.patreon.com Dianora Delgado. Las dos D del final son con mayúscula. De esa manera tú puedes ingresar a Patreon y suscribirte. ¿Para qué? Bueno, para disfrutar de contenido exclusivo, de ese contenido que yo expongo en todas mis redes sociales, pero de una manera más exclusiva, más completa, donde vamos a estar mucho más cercanos. Vas a conocer facetas de mi vida que normalmente en el resto de las redes sociales no suelo exponer, y también información más profunda acerca de lo que te planteo acá en el podcast, y también de esos videos que yo posteo en mi canal de YouTube, donde también te invito a que te suscribas. Esa suscripción es completamente gratis. Te invito a que te suscribas en mi canal en YouTube, que se llama Dianora Delgado #Las Canas. ¿Y de qué hablo en este canal? Bueno, hablo de estas personas, incluyendo por supuesto a las mujeres, que hemos decidido dejar los tintes, y pues este movimiento que está a nivel mundial de aceptar el color natural de tu cabello, para que este cabello sea más sano, más bonito, más brillante, más lleno de vida, pero a la vez viéndote bonita, joven, sintiéndote contenta y orgullosa de llevar tus canas, pero con garbo, como siempre les digo a las seguidoras y suscriptores de ese canal. También, por supuesto, me puedes encontrar en Dianora Delgado Integral, donde te voy a estar informando acerca de todas las cosas que están por venir en mis redes sociales, y posteo cosas interesantes, frases, pensamientos, opiniones que sé que seguramente te van a interesar, así que te invito a que me sigas también en Facebook como Dianora Delgado Integral. Estoy en Instagram como Diano de Blanco, y estoy en Twitter como @BlancoDianorabe. Por allí me puedes encontrar. Una vez dicho esto, bueno, vamos a empezar. Y sí, el tema de hoy se trata de ser humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar. A muchos de nosotros nos cambió la vida, y nos ha cambiado la vida, sobre todo en estos últimos años, porque no solamente el hecho de que muchos hayamos tenido que emigrar de nuestros países de origen, sino que en el ámbito personal, en estos tiempos se han dado muchísimos cambios, y este es un tema que yo toco en uno de los episodios anteriores, acá mismo en este mismo podcast, donde hablo de que hay una revolución universal. Yo sé que esta palabra de revolución nos da así como cierto resquemor a los venezolanos, ¿verdad? Pero sí, hay un nuevo movimiento que se está gestando de manera universal en este mundo, donde estamos viendo tanta convulsión, tantas cosas que están sucediendo, tanto negativas como positivas, porque han sucedido cosas positivas, lo queramos o no, y a lo mejor esas cosas positivas son cosas que no podemos ver porque estamos tan preocupados por las cosas negativas que están pasando, que obviamente también son importantes. Pero sí, también hay cosas positivas que han sucedido, cosas que se están develando, que tenían muchos años, que se sabía que eran ciertas, pero que muchas personas no querían o no les interesaba que se supieran, pues son cosas que se están develando hoy en día, así como distintas noticias sobre avances tecnológicos, así como avances de salud, científicos, que muchas veces nosotros no pensamos que iban a poder darse a conocer, porque bueno, por X o Y, por diferentes personas que no les interesa que esas cosas se den a conocer, pero debido a esta situación de la pandemia podemos sacar muchísimas cosas positivas, aunque no seamos capaces de identificarlas a primera vista, pero cosas que realmente sí están pasando. Fíjense que es importante
esta parte de ser humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar, porque y me transporto a mi parte muy personal. Pues yo estudié en mi país, tuve la oportunidad, la bendición de poder asistir de recibir educación superior de alguna manera. No fui a una universidad como la Universidad Francisco de Miranda o la Universidad del Zulia, que estaban allá en la provincia de Venezuela a la cual yo pertenezco. Yo pertenezco a, a la península de Paraguaná, en el estado Falcón, y allá pues teníamos esas dos importantes casas de estudio de las cuales nos sentíamos muy orgullosos los venezolanos y en especial nosotros los paraguaneros, pues porque contábamos con estas dos importantes universidades. Y lamentablemente, bueno, por esas cosas que ya muchos de ustedes conocen, pues ya empezó a decaer muchas cosas en mi país, la educación, los currículos de los muchachos, los pensum de estudios, todas las cosas realmente empezaron a decaer en nuestro país. Y bueno, yo tuve la oportunidad de recibir la educación que siempre ha sido gratuita en mi país, siempre fue gratuita, y era una educación de calidad, casi una educación muy comparada con colegios privados a nivel de otras partes del mundo. Y bueno, eso pasó, ya no es más. Como siempre les digo, hay que vivir el presente. Uno puede hacer remembranzas ciertamente de las cosas bonitas que has vivido, pero hay que seguir adelante. Y muchas veces nosotros creemos que porque tenemos un título académico o porque somos buenos en algo, tenemos habilidades para muchas cosas, porque todos tenemos muchas habilidades para muchas cosas, todos tenemos dones, algunos no los hemos desarrollado, otros estamos desarrollándolos, otros estamos trabajando en ello. Y muchas veces, pues, la humildad como que se va de viaje en ese proceso. Y nos duele porque venimos de un mundo diferente, porque venimos de un país diferente. Y muchas veces cuando llegamos a un país nuevo donde tenemos que empezar prácticamente no desde cero, porque ya nosotros traemos una historia, obviamente tenemos un aprendizaje y todas esas cosas. Y muchos de nosotros nos tocó ya irnos mayorcitos de nuestros países, porque ya teníamos una vida hecha, pues tenemos que empezar prácticamente por la mitad de todo. Y, y bueno, no andamos por la vida, o muchos toman la actitud de decir, pero es que yo no puedo hacer eso porque yo soy fulanito de tal, yo era fulanita de tal, yo trabajaba en mi oficina, incluso yo era artista, yo era conocido, yo era famoso, yo era un doctor, yo era abogado, yo era publicista. Bueno, yo realmente nunca ejercí mi carrera allá en Venezuela, pero realmente muchas veces nos topamos con esta realidad que nos golpea duro, ¿verdad? Y no solamente las personas que ya tenían su profesión, sino aquellas personas que realmente siempre son, que tienen esa habilidad o que son inteligentes académicamente hablando, que tienen facilidad para aprender tantas cosas rápidamente. Yo realmente admiro a las personas que son fáciles que aprenden todo rápido, que son unas esponjas que absorben los conocimientos de manera rápida, porque a mí me fascina el hecho de aprender cosas nuevas, de saber. Pero yo sé que hay cosas que se me dan más fáciles que otras, hay cosas que se me hacen un poco más difíciles de entender, porque yo creo que es algo muy importante que hay que recalcar acá. Simplemente cuando no nos gusta algo o cuando no nos llama la atención algo, entonces pues nosotros decimos, es que yo no sirvo para eso, es que yo estudié humanidades porque a mí realmente nunca se me dio las matemáticas, y no era porque no se te da, yo era bruta para las matemáticas, por decir. Esa es una frase que siempre escuchamos. Y realmente no es que somos brutos, porque nosotros los seres humanos tenemos las mismas capacidades todos. El problema es cuando nosotros realmente nos sentimos inclinados a hacer algo, a querer hacer algo, a querer desarrollarnos en determinada rama, en determinado rubro, en determinada materia. Entonces ahí empezamos a, a decir, no, es que yo no soy bueno para esto, y lo ponemos como una excusa para no desarrollarnos en esa área.
Pero muchas veces nos vemos obligados porque la vida nos lleva a desarrollarnos en cosas que ni siquiera nosotros soñamos que podíamos llegar a hacer. O porque siempre lo quisimos hacer y siempre lo dejamos de lado, porque habían otras cosas que eran más prioritarias. Por ejemplo, muchas personas de pequeño querían ser pintores, querían ser orfebres o querían ser artistas, cantar, querían pintar, qué sé yo. Pero sus padres le dijeron, no, tú tienes que ser abogado porque el ser abogado es lo que da dinero. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma. Así que puedes dirigirte a patreon.com/Dianora Delgado y por ahí por favor hacer tu aporte. De verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha. Gracias. Usted tiene que ser doctor, o usted tiene que ser ingeniero porque eso es lo que se da aquí en el estado y eso es lo que tiene que estudiar. Usted tiene que ser contador público. Pero resulta que de repente, viene José Alberto y se va para Miami y en Miami le toca pues la palabra que muchas personas detestan, que muchas personas odian, pero es la palabra que el mundo ha empezado a darse cuenta de que tiene que buscar sus propios talentos, sus talentos dormidos, y pues por eso es que ha surgido la palabra reinventarse. Entonces la gente tiene que reinventarse y tiene que decir, bueno, yo lo que quería hacer cuando yo estaba en Venezuela era hacer tal cosa, era cantar y bueno, voy a cantar para sobrevivir. A mí me gusta mucho hablar con las personas. Bueno, mientras trabajo, mientras soy taxista, hablo con las personas. Que no sé hablar muy bien inglés, no importa, la comunicación va más allá del lenguaje, dicen, ¿no? Y yo creo totalmente en eso. Pero independientemente de que estés aquí, puedes estar en otra parte del mundo, no necesariamente en un lugar donde hablen inglés. En fin, qué sé yo, puedes desarrollarte en cualquier cosa. Lo importante es estar abierto al aprendizaje, entender que a lo mejor esa persona que te está enseñando algo, tú no la puedes menospreciar por nada, porque aunque esa persona no haya ido a una universidad como tú lo hiciste en tu país, o que no tenga el mismo grado académico que tú tienes, e incluso que esa persona no sepa escribir bien, porque eso se da mucho, sobre todo en este país, donde tú conoces a personas inmigrantes igual que uno, pero que fueron mucho menos afortunadas que uno en su país, porque vinieron huyendo de situaciones tan trágicas como la nuestra, pero que sus países siempre fueron países de muy pocos recursos, de muy escasos recursos, donde la pobreza siempre fue el eslabón primario, donde no tenían ese acceso que nosotros sí llegamos a tener, y eso uno tiene que comprenderlo, uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona, en el lugar del otro hermano, el hermano que llega de otro país y que no tuvo tu misma fortuna de recibir educación, de recibir todos los privilegios que mal que bien nosotros los venezolanos recibíamos, porque sí fuimos un país privilegiado, vivimos en un país privilegiado para la gran mayoría de las personas. Yo no me canso de decirlo porque esa fue la realidad que yo viví. A lo mejor muchas personas no lo vivieron, pero las personas que conozco hoy en día, aunque no lo quieran admitir, todas van a decir realmente antes en Venezuela se vivía mejor y se vivía. Pero en fin, ese no es el tema, ¿no? El tema es que muchas veces nosotros cuando llegamos acá, independientemente si venimos de Venezuela o de otro país de nuestros países de orígenes donde nos fue bien, pues llegamos a este país y tenemos que borrar un poco el cassette del hecho de que sacarnos un poco el chip de decir, bueno, yo soy, y discúlpenme esta expresión que es muy venezolana, yo soy un crack, por no decir una expresión venezolana, yo soy un crack en esto, y a mí tú no me vas a venir a enseñar porque yo sé, pues yo soy un sobrado, yo soy una sobrada que yo sé lo que se hace aquí. De verdad que a mí me pasó, yo como cuando empecé a trabajar aquí, mi primer trabajo, creo que lo he comentado en otro episodio, fue en limpieza, como casi todas las personas comienzan. Y después, bueno, fue trabajar en una tienda por departamentos, una cadena de tiendas por departamentos acá.
en los Estados Unidos y yo no entendía los procesos porque realmente los procesos son muy diferentes a cómo se hacen allá. Y a veces habían cosas que a mí me parecían absurdas, pero sin embargo yo las hacía porque, bueno, esa era la manera de trabajar de aquí y era la forma de cómo se desenvolvían en el proceso laboral, ¿no? Hay otras cosas que yo realmente a nivel personal sí puedo, por supuesto, reprobar desde todo punto de vista, pero en la parte laboral de cómo se llevaban las actividades, pues yo podía decir, está bien, se lleva muy bien. Habían unas cosas que me parecían extrañas y luego comprendía el por qué, porque son experiencias que te sirven de aprendizaje. Son experiencias que te sirven para tú decir, tuve la experiencia de y me pareció interesante, me pareció, yo hubiera cambiado esto. Es un punto crítico muy personal. Pero tú no puedes llegar y subestimar a otras personas porque tengan su forma de aprender, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de ver incluso una misma situación, porque las cosas, las situaciones, la belleza, eso depende de los ojos de quien la mire. Realmente tú me puedes explicar un método para ti que sea mucho más fácil. Y mi mamá siempre me decía, ¿por qué tú haces las cosas más difíciles? ¿No te parece que esto es más fácil para aprender? Y yo le decía, no, a mí se me hace más fácil de esta manera. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Nosotros no podemos enseñarle a una persona. Nosotros de repente si somos maestros, si somos profesores, tenemos la pedagogía para enseñar, porque hemos estudiado para eso, sobre todo los profesores que sí han estudiado para eso. Cuando tienen la pedagogía, la preparación para enseñar, eso está muy bien, porque cuentan con las herramientas para eso. Pero cuando nosotros simplemente queremos comunicar alguna enseñanza a otra persona, tenemos que tomar en cuenta que la manera más fácil para hacerlo es de que la otra persona lo reciba de una manera más fácil. Y esa forma más fácil de hacerlo no es tratando de controlar la situación de cómo le vamos a dar esa información a la otra persona, sino siendo hacérselo de lo más fácil a la otra persona para que pueda absorber ese conocimiento. Entonces entendemos la humildad como una habilidad para el aprendizaje. Fíjense que el autor de un reportaje lleva precisamente este nombre, que se llama Germán Castaño, dice, para aprender debes aceptar que no sabes y para enseñar que alguna vez no supiste. Esto nos lleva a colación, ¿verdad? Que siempre es muy importante entender que en el proceso de crecimiento personal y profesional cambiamos constantemente de rol. Unas veces somos alumnos y unas veces somos maestros. Y al igual que muchos, siempre hemos tenido cosas que hemos querido aprender y muchas cosas que nosotros tenemos también que enseñar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta que me hagan los comentarios siempre en mi canal de YouTube, porque de esta manera me van a hacer que yo empiece a pensar en preguntas, en cosas que no había pensado a lo mejor en mi experiencia de dejarme las canas, ¿verdad? Pero esas preguntas que me hacen me sirven a mí porque yo, de alguna manera, si no me ha venido esa experiencia a mi mente, entonces empiezo a investigar con respecto a eso y, por supuesto, que aprendo también de la experiencia de otras personas. Y aunque estoy dando desde mi punto de vista mis experiencias, igual como con este podcast, por eso es que es tan importante para mí que me dejen sus comentarios y de esta manera pues podemos tener ese feedback que me permite a mí aprender de las experiencias de ustedes y también ustedes aprenden de las experiencias porque básicamente este podcast está basado en mis experiencias muy personales, en lo que yo he aprendido desde mucho tiempo que empezó este desarrollo desde crecimiento personal, incluso antes de que yo me diera cuenta, porque tú te vas dando cuenta cuando en tu vida empieza a ver esos cambios realmente significativos, ¿no? Cuando tú dices, yo realmente ya necesito empezar a ver la vida de una manera distinta, em,
tengo que tomármelo todo con más, a lo mejor con más dramatismo, porque siempre me tomé mis cosas muy en serio, pero realmente cuando ya me empezó a preocupar el hecho de que yo tenía que escoger bien y tomar buenas decisiones en mi vida para que no me siguieran pasando cosas que me causaban dolor, que me causaban tristeza. Y después llegaron muchas y pasaron muchas cosas que ya escapaban a mi elección, que no eran cosas por las cuales yo había decidido hacerlas, sino que son cosas que pasan a veces sin que uno se las plantee, y también entender cuál era mi estado mental en ese momento para que esas cosas pasaran, porque yo siempre digo que muchas de las cosas que nos pasan son responsabilidad, casi todas son directamente de nosotros, porque nosotros también tenemos una forma de pensar, un esquema mental que nos lleva muchas veces a entender y hacer y a crear nuestra realidad. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Age Lock. Su aspecto empieza a reflejar su edad. Mantenga la edad bajo control con Nu Skin y Age Lock, desarrollada por Nu Skin. En colaboración con importantes científicos, la ciencia Age Lock supone una propuesta revolucionaria que está cambiando la forma en la que envejecemos. El enfoque único y exclusivo de Nu Skin de la ciencia anti-envejecimiento se basa en el descubrimiento de supermarcadores relacionados con la edad, o como se conocen en Nu Skin, are supermarkers. La ciencia exclusiva desarrollada por Nu Skin, Age Lock ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia Age Lock. Comunícate por mis redes sociales. Pues yo estoy completamente segura de que nosotros creamos mucha parte de nuestra realidad con nuestros pensamientos. De hecho, hay un libro que se llama Piensa bien, pensar bien, sentirse bien. No recuerdo ahorita el nombre del autor. Lo leí hace mucho tiempo y es verdad. La calidad de tus pensamientos define la calidad en cómo llevas tu día a día. Por eso es tan importante empezar el día haciendo afirmaciones positivas, bien sea con los recursos que tú quieras, programación neurolingüística, tratando de mejorar tu estado mental, tu energía, porque eso definitivamente va a derivar en cómo tú comiences tu día. Pero ese no es el tema es la humildad que nosotros le ponemos a la hora de aprender, y la humildad que nosotros le ponemos a la hora de enseñar, que yo considero que es muy importante, porque muchas veces nosotros tenemos la excusa que decimos, es que yo no sirvo para explicar, y a lo mejor es verdad, a lo mejor nuestra forma de aprender es más enredada, o nuestra forma de enseñar es más enredada. Somos unas personas que a lo mejor hacemos todo un poco más difícil, pero ¿sabes qué? Lo importante es cómo tú des esa información, cómo tú transmitas ese conocimiento. Hay muchos maestros que se destacan por tener el amor de sus alumnos, porque todos tenemos, creo que, un profesor o una maestra entrañable, la cual recordamos con mucho amor y con mucho cariño. Y esto siempre pasa sobre todo cuando estamos en los primeros años, ¿verdad?, de colegio, cuando estamos en la primaria, también en bachillerato, ¿por qué no? Y algunos que nos dejan una gran enseñanza aún en la universidad. Y yo creo que esa diferencia la marca no es solamente la preparación profesional, sino es la vocación de ese profesor, de esa maestra o de ese maestro. ¿Por qué? Porque lo hacen con amor, porque te enseñan con amor, con dedicación, porque ponen todo de sí para enseñarte, para que tú recibas ese conocimiento. Y eso se nota, eso se transmite. Por eso es que a veces a mí me da tanta cosa, porque ahorita con Google tú tienes esa información de todas las cosas que tú quieras saber y la consigues en Google. Y es verdad, esa es la mejor excusa cuando uno no sabe a veces algo. Uno quisiera, a mí me gustaría poder responder muchas preguntas, pero yo reconozco que no sé muchísimas cosas, que estoy en este proceso de aprendizaje todo el tiempo. Me considero más que estoy aprendiendo que estoy enseñando, porque esta experiencia para mí es una forma también de aprender, como ya lo comenté hace rato, porque me permite aprender, de poder verbalizar todas las cosas que yo he vivido, analizarlas y reflexionarlas junto a ustedes, y de igual manera
cuando ustedes empiezan a analizar y a reflexionar sobre las cosas que han vivido, entonces de esa manera van aprendiendo. Esa es una manera muy buena de aprender, porque le permite a uno ver las cosas desde un punto de vista ya menos personal, sino como salirse de uno mismo y ver las cosas como un poco más objetivamente, ¿no? Y es sin duda una fuente de aprendizaje muy buena, la cual yo creo que es característica de las personas cuando empiezan a desarrollar cierto grado de inteligencia. Por otro lado, tampoco es bueno uno todo el tiempo estarse dando de latigazos, como siempre lo digo, y autoflagelándose y diciendo, es que yo no soy bueno para esto, es que yo no soy bueno para lo otro. Y es verdad, muchas veces no se nos da fácil algo, pero no es porque no tengamos esa habilidad, simplemente porque no la desarrollamos. Y eso está más que claro. Hay personas que tienen habilidad para muchísimas cosas, pero lamentablemente no logran nada en la vida, no llegan al éxito porque las habilidades son como un músculo. Si tú no los ejercitas, el éxito es como un músculo, y si tú no lo ejercitas, pues nunca vas a tener éxito. Tienes que ejercitarlo. ¿Y cómo ejercitas el músculo del éxito? Fracasando. Es irónico, pero muchas veces vas a tener que fracasar antes de llegar al éxito. A lo mejor en estos momentos tú te encuentras en esa fase de tu vida donde dices, tengo 40 años, o a lo mejor estás más joven, o a lo mejor estás mayor, y dirás, yo a estas alturas de mi vida ya yo debía haber tenido tal cosa, yo ya debía haber tenido mi casa, ya debería haber tenido mi familia, incluso nietos, etcétera. Tantas cosas, pero la verdad es que las historias de nuestras vidas son totalmente distintas y para eso no hay nada escrito. ¿Cuántas historias de éxito se han logrado aún después, incluso hasta mucho más de los 50 años de edad? Personas mucho mayores han conseguido éxitos que han sido trascendentales en su vida, que han sido tan importantes, y no solamente para ellos, sino a nivel mundial. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar de soñar? Porque nosotros digamos, pero es que estoy derrotado, ya no estoy en mi país, no tengo mi familia cerca, estoy pagando una pieza, estoy aquí. Lo más importante son esas ganas que tú tengas de aprender o de enseñar, y te aseguro que ese estímulo de dar y recibir es tan importante, que lo hablamos en un episodio anterior, y es algo como una cosa espiritual, más allá de de los beneficios materiales que te puedan dar. Tú vas a entender que eso que tú estás ofreciendo, que tú estás aportando, el hecho de que alguien está allí para escucharte porque está aprendiendo, pero que tú también estás pudiendo dar esos conocimientos que tú tienes. Tanto los alumnos que aprenden como los maestros que enseñan deben ser personas humildes con su saber. Y el alumno que desea aprender debe tener la humildad de aceptar que no conoce lo que quiere aprender, y así, sin temor al juicio, preguntar aún más las cosas más obvias. Y a veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que incluso cuando vamos a pedir una información a un lugar y nos da pena porque decimos, yo sé que esta información puede ser así, pero tengo que preguntárselo a la persona que está allí para darme esa información? Y a veces la persona te atiende mal, te da la información groseramente, porque dice, ay, es obvio, o sea, sí te atiende con una cara y no te lo dice con palabras, pero te dice obvio, tonto, obvio, tonta, que es así. Y de esa manera muchas veces te encuentras personas a lo largo de tu vida que no solamente están en un lugar para darte información, sino que te comunicas con una persona que sabe mucho, que tiene mucha inteligencia académicamente hablando, que es conocedor de muchas materias en la vida, pero que carece totalmente de una inteligencia emocional. Por lo tanto, no enseña porque las personas tienen el temor de que los desprecien, que los menosprecien, que hagan juicios de valor con respecto a su inteligencia, cosa que es totalmente terrible porque, como lo dije, todas las personas tenemos la capacidad de aprender muchísimas cosas, de saber muchísimas cosas, incluso las personas mayores, que nos cuesta a veces la tecnología, pero no es porque
No es porque nosotros no seamos capaces de entenderlo, comprenderlo e incluso de ser hábiles en esta materia, simplemente porque, ok, somos de otro siglo, somos personas que no tenemos a lo mejor esa facilidad, no tenemos la facilidad que ya traen nuestros niños para manejar una computadora, un teléfono inteligente, pero tenemos la capacidad mientras nosotros adiestremos ese músculo de pensar, de maniobrar con estos aparatos. Fíjense que hay muchísimas cosas. Yo de pequeña no tenía la posibilidad de tener una computadora en mi casa. Más sin embargo, mi esposo sí, mi esposo siempre tuvo esa posibilidad, incluso de hacer cursos de computación y tener una computadora en su casa. Yo no, yo tenía una maquinita de escribir, luego tenía una maquinita de escribir un poco mejor y realmente después de que yo empecé a trabajar fue que tuve la oportunidad de empezar a manejar una computadora. Y de hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo vi computación y yo le tenía temor al mouse. Yo decía, pero esta cosa, ¿cómo la flecha se mueve si yo trato de moverla? Yo decía, esto es totalmente, es totalmente difícil. Y le tenía miedo a la parte tecnológica porque para mí era algo nuevo y todos le tenemos temor a las cosas nuevas, a las cosas de cuando se trata de aprender algo nuevo, siempre le vamos a poner un poquito de resistencia porque a veces nos resulta por la inmediatez más fácil hacer otras cosas que a lo mejor son más difíciles, pero para nosotros es más fácil porque de esa manera hemos aprendido. Eh, y, y hay que entender que muchas veces esa resistencia es totalmente natural para todo porque son cambios que nosotros vamos a enfrentar. Pero solamente un buen maestro entiende esto, solamente un buen maestro entiende que tratar de enseñar con amor, tratar de enseñar con empatía, tratar de entender y la posición del otro, no hacerlo sentir inferior porque no sabe lo que para ti es obvio, para la otra persona a lo mejor no lo es. Y eso es algo que muchas personas no entienden, porque tú no eres igual que las demás personas. Somos iguales en un sentido, pero en otros sentidos somos muy diferentes. Somos únicos y no tenemos la misma manera de digerir conocimientos e incluso no tenemos la misma manera de dar los conocimientos. Lo importante y el ingrediente que debe ser siempre el mismo es la empatía, el respeto y la educación a la hora de nosotros querer ofrecer esas enseñanzas o eso que nosotros podamos compartir. Y es algo que nunca debemos olvidar en ninguna etapa de nuestra vida. Estemos contándole algo a un amigo, estemos dando clases, estemos dando a conocer una información, porque muchas personas no van a tener la misma capacidad, no se trata de la capacidad de entender, sino de haber vivido lo que tú has vivido y tampoco van a vivir lo que tú vas a vivir porque cada cosa es distinta. Más sin embargo, pueden haber situaciones que se parezcan. Por ejemplo, en el hecho de que muchos de los que a lo mejor están escuchando este podcast, pues están nuevos en este país, son inmigrantes, no son de acá, están empezando a desarrollarse profesionalmente, están empezando a una nueva etapa de su vida porque están emprendiendo algo, bien sea, como lo he dicho anteriormente, una nueva etapa de su vida, están, no sé, se acaban de divorciar, se acaban de casar, acaban de tener hijos, se acaba de convertir en padre, en abuelo, se quedó sin trabajo, tiene que reinventarse, qué sé yo, cualquier tipo de situación por las cuales tantos de nosotros pasamos en tan corto tiempo. Y a lo mejor, ¿por qué no? Estas enseñanzas, estas charlas que yo puedo dar acá, estos episodios, pues le pueden servir de alguna manera a alguna persona y eso realmente sería para mí muy, muy valioso, que las cosas que yo me siento a conversar acá con todos ustedes pues pueden llegarles a su corazón. Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz enviándome tus saludos, haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1+888
832-398-5975. Recuerda, 1 más 832-398-5975. Es el WhatsApp de este podcast. Así que estaremos para ti, para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. Porque de alguna u otra manera me siento identificada y creo que ustedes también se pueden sentir identificados conmigo. Ahora vamos al punto de por qué el error de no ser humildes. Fíjense, es tan importante la humildad, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros, bien sea o el maestro, la persona que está dando la enseñanza, está tratando de explicarte algo, o tú que estás tratando de entender lo que esa persona te está explicando, pues carecen de humildad, bien sea el uno o el otro, pues no hay ese vínculo de confianza, no hay ese vínculo de comunicación, de agradecimiento de su discípulo o de su maestro al alumno, y pues no se crea ese vínculo de confianza y agradecimiento, y es demasiado débil como para que el conocimiento fluya y se afiance adecuadamente. ¿Cuántos no recordamos esos maestros de tercer grado que eran tan cariñosos? Porque los maestros de tercer grado son, bueno, en mi caso, y los que yo conozco son un amor de cosas bellas, así como aquel eslogan, creo que era de Celemar o Tropicana, no sé. Celemar o Tropicana, un amor de cosas bellas, una de las dos era. Y uno los recuerda muy bonito, ¿verdad? Yo casi a todos mis maestros de primaria y de media los recuerdo con mucho cariño, porque te enseñan las primeras cosas de tal manera que a uno no se le olvidan. Yo recuerdo mucho los que me enseñaron moral y cívica. Había una materia que se llamaba moral y cívica, eso pertenecía al pensum de estudio del Ministerio de Educación en ese tiempo para Venezuela, y era una materia muy bonita que se parecía mucho a estudios sociales, y también se llamaba formación ciudadana, y recibió varios nombres a lo largo del pensum, pero era básicamente lo mismo, ¿verdad? Donde te enseñaban la familia, la célula fundamental de la sociedad, y todas esas cosas. Esos maestros que formaron parte de esa enseñanza, que tenían tanta vocación para hacerlo, para enseñar, marcaron una mella, que dejaron ese conocimiento en ti y que más nunca se te olvidó. Igual que los estados de los elementos, sólido, líquido y gaseoso. Quien te enseñó eso, tú siempre lo vas a recordar. Y igual quien te enseñó geografía de Venezuela la primera vez, igual quien te enseñó matemáticas, a lo mejor no lo recuerdes con mucho cariño, pero lo recuerdas porque marcó un hito importante en tu vida, ¿verdad? Mientras que, fíjense que la soberbia también aparece como una barrera que evita que el alumno se exprese libremente, porque claro, como uno le va a preguntar a una persona, pero es que no estoy entendiendo. Si la otra persona te va a mirar así como sobrado, tú eres bien bruto o bien bruta, no te lo dice con esas palabras, pero definitivamente cuando una persona no tiene la paciencia para enseñarte, o para explicarte algo, porque está ocupado, porque está viendo el celular, porque está viendo un juego, porque simplemente no quiere hablar contigo, porque dice tú siempre con lo mismo, tú siempre te equivocas en esto, tú siempre cometes el mismo error, y esas afirmaciones, queramos o no, nos van a doler, nos van dígame si son personas que dicen, definitivamente tú no sirves para eso, o tú eres malo para la tecnología, o a ti las computadoras no se te dan. Esas son palabras fuertes, hirientes y dolorosas, que a lo mejor uno, como ya es una persona grande, como es un adulto, como una gente vieja, uno no se la va a tomar para sí, o no les va a hacer mucho caso, pero te van a molestar. Pero tú te imaginas que se lo digas a un niño, tú te imaginas que tu forma de enseñarle a un niño o una persona más joven no sea la manera más adecuada de decírselo, o una persona que estés conociendo. Por eso es que muchas veces le caemos pesado a una persona a la primera, porque la primera impresión, sobre todo en los trabajos, cuando nosotros creemos que somos la pepa del queso, que nos la sabemos todas, que siempre tenemos una respuesta para todo,
miren, yo lo aprendí aquí, yo veía y yo me hacía discúlpenme la expresión, yo me hacía la pendeja, yo decía, ay, sí, de verdad, qué bien. Porque yo decía, yo aquí estoy aprendiendo, yo no sé nada. Yo no sé, yo sé limpiar en mi casa, pero yo no sé limpiar una vidriera. Hay personas que sí han limpiado vidrieras toda su vida, que son profesionales y hacen un trabajo espectacular en una hora, te limpian una tienda completa y lo hacen de lo mejor. Yo no, yo tengo que aprender y tengo que ser igual que esa persona por lo menos mientras estoy aquí en este trabajo. Ya otra cosa vendrá para mí, pero mientras yo esté aquí yo tengo que tomar a esa persona de ejemplo porque no tengo otra cosa que hacer y respeto y admiro su trabajo. Y muchas veces es porque estamos frustrados, porque estamos molestos y no sabemos cómo canalizar esa molestia, esa ira, porque algo nos salió mal y venimos y nosotros la pagamos con la persona que nos pregunta, que nos pide una ayuda, que nos pide, ay, ¿cómo se baja esta información? ¿Cómo bajo esta foto? ¿Cómo edito esto? ¿Cómo se maneja esto? Eso nos pasa les pasa a muchos padres con sus hijos. Por ahí hay muchos videos cómicos que son cómicos porque realmente como una señora le pregunta a su hijo, ¿cómo hago para por la ventana, mamá? Tienes que ver por la ventana. La mamá sale y abre la ventana para ver a los amigos por la ventana. O sea, ¿por qué? Porque realmente el muchacho no está ni siquiera pendiente de lo que la madre le está preguntando. Y fíjense que otro punto importante es que el maestro pierde la oportunidad de aprender. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, el no aceptar que hay cosas que no conoce evita que el alumno, mediante sus preguntas, lo lleve a aprender cosas nuevas, lo que yo les decía. A mí me interesa mucho que ustedes me dejen sus mensajes de voz por medio del teléfono que yo les doy, porque de esta manera creamos ese vínculo de ustedes quieren saber, yo les voy a ofrecer ese conocimiento y me interesaría saberlo porque yo digo, cónchale, no sabía que esto podía ser de importancia para mi comunidad, para mi audiencia. Y a lo mejor no es solamente esta persona que necesite saber esto, sino otra persona está pasando por una situación similar. Quiero hacer la salvedad, cuando ustedes me dejen su correo de voz, yo no voy a colocar sus voces al aire y tampoco voy a dar sus nombres. Así que no tengan miedo de hacerlo. Simplemente voy a formular la pregunta, voy a formular lo que yo les puedo aconsejar al respecto, pero no voy a hacer ninguna alusión personal, no voy a dar nombres porque sé que pues a muchas personas les interesa guardar el anonimato y sobre todo en estas situaciones en las que todos estamos viviendo y que las redes sociales se manejan a millón, eso es muy importante conservar el anonimato, pero sí es importante que ustedes me dejen su nombre en su nota de voz o en el mensaje de texto que me dejen, porque de esta manera yo sabría identificar a la persona. De otra manera, por supuesto, no dejaría, pues no podría darles ninguna solución. Bueno, estas son las cosas que yo creo y considero, ¿verdad? Fíjense que un maestro a la hora del proceso de aprendizaje, una persona que está dando la información, si carece de estas herramientas tan importantes, pues sin duda va a tener este problema. Vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre la importancia de ser humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar en la vida, en el trabajo, en tus relaciones personales, todas esas cosas, pero lo vamos a seguir hablando en el bonus para Patreon. Ya sabes cómo estar en Patreon, por supuesto, puedes hacerlo por medio de patreon.com / Dianora Delgado, las dos D con mayúscula. Por ahí puedes suscribirte para encontrar contenido exclusivo para toda mi gente, ¿verdad? De Patreon, mis Patreons solidarios, que tan solo con una pequeña cantidad mensual tú puedes tener acceso a información exclusiva que yo doy en todas mis redes sociales, videos mucho más cercanos, donde puedo mostrarte mucho más acerca de mi persona, de mi vida
y cosas que a lo mejor tú quieres, preguntas que puedes hacerme, que quieres hacerme. Van a venir muchos espacios importantes en julio, si Dios quiere. Ya vamos a tener la oportunidad de seguir desarrollando lo que es la parte de Patreon. Pero también me puedes encontrar en todas las otras plataformas auditivas, como Anchor, como Spotify. Te pido que por favor me escuches en Spotify. Para mí es muy importante los play que tú le des a mi podcast, porque de esta manera pues tú lo vas a colocar allí en el tráfico y de esta manera muchas personas lo van a escuchar también. Puedes compartirlo. Si tú vas a las aplicaciones de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas esas aplicaciones son gratis. Tú las puedes bajar a tu celular y escuchar este podcast y todos los episodios de Cambiando mi Vida. Puedes encontrar muchas cosas más. Puedes encontrar audiolibros también por allí. Te invito a que los leas. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Estoy como Dianora Delgado, hashtag Las Canas. En Facebook como Dianora Delgado Integral. En Instagram como Diano de Blanco. Y en Twitter como Blanco, @BlancoDianorabe. Así que por allí, por esas son mis redes sociales, por allí me puedes encontrar. De todas maneras, en la descripción de este podcast vas a encontrar todos mis links y toda la información que desees saber sobre mis redes sociales. Pero para mí, de verdad, es muy, muy importante que tú me escuches, que tú me sigas, que tú compartas mi contenido en tus redes sociales. De verdad, te lo agradezco. Y bueno, otra cosa muy importante que tengo que decirte es que vamos a tener una nueva sección donde yo te voy a estar recomendando lo que puedes ver, lo que puedes escuchar, series documentales o películas. Y yo te hablaba ayer, en el último episodio, de los contenidos, ¿verdad? De esos contenidos que nosotros queremos, que nosotros debemos de consumir, de esas cosas que nosotros debemos consumir para mejorar nuestra vida. Dime de qué consumes y te diré cómo piensas y cómo es tu vida. Ese fue el último episodio que tuvimos en este podcast, donde yo te hacía la recomendación de una película que se llama, en español se llama Estrellas en la Tierra. Bueno, esta película que se llama Estrellas en la Tierra, en español se llama Tare Samen Par. No sé si lo pronuncié bien, creo que está en hindú. Y se trata de la historia de un niño llamado Ishan, que vivía en un lugar de la India y asiste a su escuela, pero tiene problemas de aprendizaje y sus padres piensan que no le gusta el estudio, es retirado de la escuela para ser enviado a un internado y es allí donde empieza la aventura con su profesor de arte. El maestro de arte que llegó a cubrir al maestro titular detectó que Ishan tenía un problema de aprendizaje y trataba que sus clases fueran extraordinarias. Trató de acercarse a él, comenzó a ver lo que realmente le pasaba y un día tomaba un viaje hacia la casa de Ishan para saber más de él y ver cómo podía ayudarlo para que su aprendizaje fuera realmente efectivo. La actitud de los padres siempre fue negativa. Ram Shankar, al ver todos los libros y cuartos de Ishan, se dio cuenta y compartió con los padres lo que realmente sucedía a Ishan. Ishan tenía dislexia, pero realmente la película te deja momentos muy gratos, muy bellos y a mí me fascinó muchísimo. Es el tipo de película que yo recomiendo, que yo veo, y otros documentales también. Te puedo recomendar otros documentales en Netflix, pero todo esto lo vamos a hacer en la parte del bonus también, donde sé que te va a encantar, así que espérame por allá. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma. Así que puedes dirigirte a patreon.com/Dianora Delgado y por ahí por favor hacer tu aporte. De verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha. Gracias. Bueno, bienvenidos a este espacio exclusivo de ustedes, mis Patreon solidarios. Gracias por apoyarme, gracias por querer escuchar estos contenidos de todas mis redes sociales exclusivos para todos ustedes. De esta manera creo que se estrecha más ese vínculo de amistad, ¿por qué no? De complicidad entre ustedes y yo, ¿verdad?
sobre todo porque creo que nos identificamos en algún momento, en alguna de los momentos de nuestra historia en común, como puede ser como venezolanos, si eres venezolano, o inmigrante, que me imagino que es el gran grueso de la población de los que escucha, o simplemente una persona que quiere emprender y vivir empoderado, no importa el lugar donde se encuentre, una persona positiva, una persona que quiere ver lo bonito de la vida y sentir que la vida es bella, así como la película, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando en el espacio anterior, que era el espacio para todos en todas las plataformas, pero este ya es exclusivo para ustedes, sobre las recomendaciones de las películas, documentales y series que yo puedo darles con las que yo he visto y las que me parece, porque tengo un buen ojo para escoger películas, las que me parece que no las he visto, pero también me comprometo a verlas con ustedes. Hay una película que me llama poderosamente la atención, que la he estado investigando para el material que yo quiero ofrecerles a ustedes semanalmente, ¿verdad? 2 veces a la semana va a estar esta nueva sección, y si ya los anunciantes quieren que esta sección llegue a nombre de alguno de ustedes, pues no duden en decírmelo. En la descripción de todo lo que es este podcast, abajo están todas mis direcciones, mis redes, para que se pongan en contacto conmigo. Bueno, esta película se llama La lengua de las mariposas, una película española del año 1999. Es dirigida por José Luis Cuerda y está basada en los 3 cuentos que forman parte del libro de Manuel Rivas. ¿Qué me quieres, amor? ¿Qué me quieres, amor? Se llama el libro. Don Gregorio es un maestro ya entrado en años que conoce a Moncho, un niño enfermizo y temeroso que llega a la escuela después del invierno de 1936. Juntos crean un vínculo muy especial que logra romper los miedos y llenar de expectativas al renovado muchacho. Y esta película recibió el premio Goya al mejor guión adaptado. Realmente creo que son películas buenas, películas que en lo particular a mí me encantan. Hay otra película que ahorita no recuerdo el nombre y la estuve buscando, que yo sí tuve la oportunidad de verla en Netflix, porque yo veo las películas y a veces el nombre no lo recuerdo, independientemente de que sean buenas o no, a veces mi memoria está un poco fallida con respecto a eso. Hay una película que se llama El pequeño salvaje, esa no la he visto, una película francesa de 1970, la película de François Truffaut. Aborda el reto que implica la educación de los niños vulnerables y marginados, incluso en las sociedades más avanzadas. Muy interesante, debe ser muy buena esta película. Emplea técnicas como la voz en off del documental, es una película tipo documental, ¿no? Y los cierres de iris del cine mudo. Además, Truffaut, no sé, discúlpenme los que sí hablan francés, pero yo no, todavía no le llego a esto. Mi esposo sí coquetea un poco con el idioma. Utiliza reflejos de su propia historia personal, marcada por una infancia difícil y por su camino de autosuperación a través del cine. Debe ser, de verdad que este tipo de películas son las películas que a mí me gustan y que me llaman la atención. De verdad que se ve que son buenas. Bueno, y esta fue una sección presentada a nombre de, no sé, la persona que quiera, el anunciante que quiera este espacio, pues con mucho gusto se lo vamos a dedicar en nombre de ese anunciante, a dedicar a ustedes en nombre de ese anunciante. Pues continuamos con el episodio, el material del episodio, ¿verdad? Con respecto a lo que es la humildad, la importancia de aprender, de ser humilde para aprender, pero sobre todo para enseñar. Bueno, vimos los errores que se cometen al no ser humilde en el proceso de aprendizaje por parte de la persona que tiene el conocimiento, ¿verdad? De la persona que imparte, de la persona que comunica, de la persona que ofrece, la persona que está enseñando, que quiere que el otro aprenda cuando realmente quiere que genuinamente el otro aprenda, porque eso es algo muy importante, que querer, yo creo que es una de las bases fundamentales. Ahora, cuando es el alumno el que no tiene esa humildad para aprender. Fíjense cuando nosotros, que ese es el error que
muchas veces caemos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos algo, creemos que, bueno, somos los crack de la situación, no sabemos todo, de verdad que no sabemos toda más una. Y la soberbia, por supuesto, la soberbia, la falta de humildad crea una barrera que evita que el maestro transfiera todo el conocimiento que pueda. Como hemos leído, ¿verdad? Muchas veces, como ya hemos venido hablando, un alumno soberbio es como una copa llena a la que no se puede echar más, ya que lo que se le echa se derrama y se pierde, porque no está dispuesto a absorber, no está dispuesto a abrirse al nuevo conocimiento, a las nuevas experiencias, al nuevo aprendizaje. Y al no aceptar que hay esas cosas, pues el alumno puede limitarse solo y no preguntar cosas por creerlas demasiado. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Age Lock. Su aspecto empieza a reflejar su edad. Mantenga la edad bajo control con Nu-Skin y Age Lock, desarrollada por Nu-Skin. En colaboración con importantes científicos, la ciencia Age Lock supone una propuesta revolucionaria que está cambiando la forma en la que envejecemos. El enfoque único y exclusivo de Nu-Skin de la ciencia anti-envejecimiento se basa en el descubrimiento de supermarcadores relacionados con la edad, o como se conocen en Nu-Skin, are supermarkers. La ciencia exclusiva desarrollada por Nu-Skin, Age Lock ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia Age Lock. Comunícate por mis redes sociales. Y a veces en las obviedades es donde están las diferencias. Y es algo que muchas veces nosotros no queremos aceptar, no queremos ver, no queremos conocer, porque simplemente nos creemos los papaupas, la última Coca-Cola del desierto, los que más sabemos. Y a veces no es esa la realidad, a veces no nos creemos así, pero la actitud que tenemos pareciera que fuera así. Entonces es muy importante cuidar las formas. Ese es otro episodio que ya vimos en este podcast, ¿verdad? Cuidar las formas a la hora de querer comunicarnos, a la hora de darnos a entender, porque eso es muy importante a la hora de uno querer impartir o querer dar algún conocimiento, ofrecerlo, brindarlo. Y bueno, fíjense, si nosotros vamos a ser los que demos ese conocimiento, tenemos que tener presente que la humildad es muy importante para facilitar este proceso de aprendizaje. Y también nosotros, yo siempre me catalogo como una discípula, como una alumna, porque yo nunca creo que sé. Yo lo poco que sé lo quiero dar a conocer, pero no digo que sé, porque siempre estoy en constante aprendizaje. Me encanta ser más alumna que maestra, me encanta aprender, me encanta estar abierta a la posibilidad de aprender. Muchas veces en esa ansiedad de aprender, mi forma de llevar a cabo las cosas, como le dije, que mi madre a veces me decía, todavía me dice, es que tú haces a veces las cosas más difíciles. Pues yo me voy por los caminos un poco más los caminos verdes, ¿verdad? Más difíciles porque a veces son las únicas herramientas que yo manejo, porque a veces no tengo la posibilidad de encontrar esa información, porque estamos en la era de la comunicación, estamos en la era de la información, en la era del saber, y muchas personas se están dando cuenta de que el conocimiento vale, el conocimiento es algo que tiene mucho valor. Y por muy pequeñito que sea lo que tú sepas, lo que tú sepas hacer, pues ponlo al servicio de los demás y te aseguro que si es algo que te gusta hacer, esa información, ese conocimiento que tú vayas a dar, definitivamente te va a rendir frutos. Pero para ello tú tienes que conocer tu valor, pero sin pasarte, sin perder tu humildad. Conocer tu valor significa que tú vas a ser una persona que vas a tener tu autoestima íntegra y vas a saber lo que tú vales. Recuerda que el hecho de que seas humilde no quiere decir que no vayas a reconocer tu valor, porque el ser humilde no quiere decir
que tú vayas a ser más que los demás, pero tampoco vas a ser menos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, tener que entender que todos tenemos un valor, tanto si tú eres un maestro o si eres un discípulo, si estás impartiendo un aprendizaje o si lo estás dando a conocer. Es muy importante conocer tu valor y entender que todos tenemos siempre algo que aportar y siempre algo que va a ser valioso para las demás personas y también algo que tú puedes recibir y puedes aprender todos los días, porque esa es una de las frases preferidas mías, todos los días se aprende algo, todos los días tenemos que estar abiertos para entender que el conocimiento lo puedes adquirir de la persona que tú menos te imaginas, e incluso los padres pueden aprender de los hijos. Muchísimas veces los hijos nos enseñan a ser padres. Muchas veces las fuentes de información, las fuentes de sabiduría vienen de los lugares más inverosímiles y entonces tenemos que tener los ojos muy abiertos para saber de dónde recibimos y percibimos ese conocimiento. Un conocimiento bien sea un conocimiento aprendido, un conocimiento heredado, un conocimiento estudiado, ¿verdad? Fíjense lo que decía el rey Salomón, donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, allí habrá sabiduría. ¿Por qué? Porque las personas, como ya lo hemos venido hablando a lo largo de este episodio, las personas que son más humildes están abiertas a recibir mucho más conocimiento, a aprender, buscan las maneras, buscan las formas. Si el soberbio no se las quiere dar, él busca los caminos verdes. Él busca los caminos verdes y aprende de la forma más rudimentaria. Y cuando el soberbio le da la gana de darte la información, de impartírtela, de darte ese conocimiento, resulta que ya cuando él viene ya tú has ido y tú conoces la forma fácil que él te va a enseñar y la forma difícil que el destino, que la vida te obligó a tomar porque no tenías el conocimiento preciso. Y por eso es tan importante valorar el hecho de que otra persona quiera aprender, que tenga ganas de hacerlo. Por eso es que los buenos profesores, cuando ven a un alumno que tiene interés, le mueve tanto. Cuando una persona ve las ganas, por eso es que se dice siempre que las ganas superan mucho más, la terquedad supera mucho más que la inteligencia muchas veces, porque no hay una persona que pueda tener éxito teniendo una habilidad si esta habilidad no la practica, no la ejercita. ¿Qué es lo que hace a una persona exitosa y triunfadora en una rama de lo que sea? Pues lo hace es el hecho de practicar, la constancia, la disciplina, porque puede ser que tú en el colegio, como creo que lo comenté en otro episodio, seas un bate quebrado, el niño que no tiene mejores notas, el alumno que saca 14 y 15, o el alumno que saca 13 porque simplemente era medio flojo porque, bueno, le aburrían las matemáticas, le aburría la literatura, en fin, pero resulta que encontró ese don y lo desarrolló porque le gusta y resulta que se convirtió en una persona exitosa, en un ser de esas personas que brillan. ¿Por qué? Porque encontró lo que le gusta, lo hace con amor, lo hace con cariño y la base de todos no es ser bueno en algo, es ser bueno y que te guste, porque hay muchas personas que tienen muchas habilidades para muchísimas cosas, pero no encuentran algo que realmente los llene y algo que realmente les guste. Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz enviándome tus saludos, haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975. Recuerda, 1 más 832-398-5975 es el WhatsApp de este podcast. Así que estaremos para ti, para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. Entonces, si tú no conoces tu valor, si tú no entiendes que lo poco o lo mucho que tú puedas saber, todo eso tiene un valor porque estamos en la era del valor del conocimiento. El conocimiento se paga hoy en día y aunque sea muy pequeño, tú tienes que entender que ese aporte que tú estás dando lo puedes cambiar
por algo a cambio, porque de eso se trata todo esto, de un toma y de un dame, ¿verdad? Y claro, uno no lo hace con el fin de recibir algo a cambio, pero si en la medida que tú ofreces algo como un servicio o simplemente das algo, por supuesto que es natural que esperes ganar algo. Y cuando las cosas las haces con pasión, con amor, con dedicación, cuando le pones de tu empeño, entonces empiezas a verle frutos a eso que haces con amor y con pasión, a eso que ofreces, bien sea un conocimiento, una enseñanza, un producto, un servicio, en fin. Fíjense que hay una leyenda, leyendas de historias populares dan grandes lecciones sobre lo que es conocer tu propio valor, ¿verdad? Contaba un futbolista famoso que había una vez una rana presumida que rechazó con mucha soberbia a un sapo considerado poco para ella. Contaba también que más tarde la rana necesitó de la ayuda del sapo y que con humildad se vio obligada a pedirle perdón y asumir que ella no era más que cualquier otro anfibio. Lo que ocurrió a la famosa rana de esta fábula es que lo que les ocurre a muchas personas o lo que puede pasarnos a todos en algún momento determinado de nuestras vidas. Además, están tan acostumbradas a que su actitud sea consentida que no se molestan en disimularla, ¿verdad? Y entonces volvemos a lo que dice Salomón, donde hay soberbia, pues allí habrá ignorancia, y más donde hay humildad, habrá sabiduría. Y es verdad, tenemos que entender, por eso es que es tan importante el valor de enseñar a nuestros hijos la humildad, el valor de la humildad. Y esos son valores que tienen que recibir desde casa. ¿Y cómo se aprende eso? Con el ejemplo. A veces hay padres que se ponen molestos y preocupados porque sus hijos pueden llegar a ser altaneros, groseros, pero en el fondo no están revisando sus actitudes. Y dirán, pero si yo no soy grosera y altanera con mi hijo, pero lo eres con otras personas. Y los niños son unas esponjitas y perciben todo, tanto lo que haces frente a ellos como lo que haces a escondidas de ellos. Entonces, por eso es que es tan importante ser honestos, realmente honestos y humildes a la hora de querer hacer todas las cosas que hagas, no solamente, porque la vida se trata de eso, de un aprender y de un enseñar y un aprender constante. Entonces todo lo que hagas, pues tienes que hacerlo con humildad. Eso es básicamente la lección que tenemos que aprender de todo esto. Y yo sé que es muy difícil entender, comprender el hecho de que alguien, pues, nos vaya a menospreciar, porque pues las personas normalmente cuando carecen de humildad son personas que menosprecian a las demás y no te lo dicen directamente, no te dicen tú si eres bruto o no te dicen eres muy incompetente, no, simplemente pueden hacerlo de una manera pasivo-agresiva tal vez. Con resoplidos, con cara de fastidio, con cara de que no tienen paciencia o con cara de que tú, en fin, puedes haber muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando alguien nos insulta de alguna manera, que nosotros entendamos y comprendamos que realmente estamos siendo víctimas del menosprecio de alguien, lo primero que tenemos que hacer es no sentirnos así, no sentirnos victimizados, no sentir que esa persona lo está tomando con nosotros, porque definitivamente cuando nosotros no tenemos la mala actitud, inmediatamente el que tiene la mala actitud es el que está mal. Y simplemente nosotros no podemos defendernos de alguien que ya de por sí está mal. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos tranquilos. Yo sé que no es fácil, créanme, yo lo sé, pero hay que buscar la manera de no reaccionar de inmediato. Cuando alguien nos menosprecie, hay que lidiar con eso y reaccionar inmediatamente ante esa persona. Es bueno, pero no reaccionar de una forma negativa, ¿me entiendes? Pero lo mejor que puedes hacer es no reaccionar de forma impulsiva ante los ataques, porque definitivamente esa persona nos está atacando al menospreciarnos, aunque sea de una forma pasivo-agresiva,
pero menosprecio es menosprecio siempre. Entonces, lo primero que podemos hacer es eso, lidiar con ellos y no reaccionar rápidamente ante esa persona. Darle una respuesta rápida. Entonces, evita reaccionar de inmediato, es el primer punto. Después, no contraataques, ¿verdad? Es posible que quieras responder de forma que humilles a esa persona por tu cuenta, pero si lo haces te estarás pareciendo mucho a ella. Además, puede incrementar la tensión, lo cual no resolverá realmente el problema. Al igual que reaccionar de inmediato, contraatacar le da a esa persona lo que quiere. Aunque es posible que quieras hacerlo, no respondas comentarios groseros tanto en persona como en internet de manera agresiva. Evita hacer chismes sobre esa persona. Es posible que se sienta bien en el momento, pero no resuelve el problema. Otro punto es ignorarlo. Y algunas veces el silencio puede ser la mejor arma, que te lo digo yo. Ignorar a alguien que te menosprecie le niega el placer de una respuesta de tu parte, te evita perder el tiempo y energía con alguien que no vale la pena como algo adicional. Su mal comportamiento se diferenciará en verdad contra tu buen comportamiento. Solo actúa como si no te hubiera dicho nada. Continúa la actividad que estabas realizando sin darle ninguna mirada. A menos que esa persona sea increíblemente cabezadura, te dejará en paz luego de verse ignorada. ¿Qué es LumiSpa? Es un dispositivo ageLOC. LumiSpa es un aparato personal contra agua, recargable y portátil para el cuidado de la piel, usado en conjunto con los geles de limpieza faciales LumiSpa especialmente formulados. Cuida y al mismo tiempo dan limpieza al rostro. Cabezales LumiSpa. LumiSpa presenta 2 cabezales, normal y firme, especiales para tu tipo de piel. Más información, comunícate por mis redes sociales. Dile que se detenga. Y esta es una forma clara de hacerle saber a esa persona que quieres que deje de menospreciarte. Si ignorarla no funciona o la situación es muy fastidiosa o dolorosa, decirle que se detenga puede ayudarte a resolver el problema. No, uno puede hablar, siempre es un buen recurso, pero hay personas que no entienden eso. Hay personas que es un comportamiento repetitivo, pero ya es algo que el psicoanálisis y todas esas cosas los podría ayudar, porque yo creo que es una cuestión de la propia autoestima de la persona que menosprecia a la otra. Por ejemplo, si un compañero te insulta, respira profundo por un par de veces y dile de forma calmada: deja de menospreciarme. Si se trata de compañero de trabajo, puedes intentar decirle: no me gusta ni aprecio la forma en que me hablas o hablas sobre mí. Quiero que dejes de menospreciarme. Si se trata de un amigo, ay, Dios mío, es horrible. Yo nunca he pasado por esto, pero si se trata de un amigo que no intenta ser malo de forma intencional, puedes decirle: sé que no quisiste hacerlo, pero lo que dijiste me lastimó. Por favor, no me menosprecies de esa forma. Hay que desarrollar una estrategia, por supuesto, para evitar que te sigan menospreciando. Entiende cuál es la razón. Es posible que las personas que menosprecien a otras lo hagan por varias razones. No siempre es a propósito y quizás no siempre sea para lastimarte. Comprender cuál es el motivo de esa persona puede ayudarte a determinar cómo lidiar con ella. La falta de humildad, sin duda, es una de esas cosas que tienen las personas a las que tú les enseñan o las personas de las cuales tú recibes algún aprendizaje, alguna enseñanza. Algunas de esas personas lo hacen porque son inseguras o celosas e intentan sentirse mejor que tú. Y por eso les gusta menospreciar a las demás personas. Todo lo que ellos hacen es lo perfecto. Algunos lo hacen debido a que tratan de impresionar a alguien o obtener tu atención o su atención. Por ejemplo, puede tratarse de un compañero de trabajo que te critica frente al supervisor. Otras personas se dan cuenta de lo que hacen o solo no se comunican bien. Por ejemplo, puede tratarse de tu abuela que te dice: tienes una camisa linda y cubre bien tu estómago. Esas personas que dicen las cosas a veces sin pensarlo, ¿no? Y terminan lastimando a otras personas. Algunas veces, fíjense que estas personas no tratan de ser malas o lastimar tus sentimientos. Es posible que solo consideren como una broma inofensiva. Por ejemplo, puede tratarse de una amiga o de un amigo que te llama cosa pequeña. Imagínense ustedes. Traza una línea, ignora los comentarios que son
solo fastidiosos. Sin embargo, se deben abordar los comentarios que son realmente malos e hirientes. Decidir dónde se ubica esa línea te ayudará a determinar cómo abordar la situación. Por ejemplo, puede ser fastidioso que tu hermano te menosprecie, no obstante, es probable que no haya sido su intención y que no esté intentando realmente lastimar tus sentimientos. Es posible que no quieras abordar la situación a menos que salga de control. No obstante, probablemente deberás enfrentar la situación tarde o temprano, sobre todo si se trata de un compañero de trabajo, siempre te hace comentarios groseros y te molesta. Si los insultos son discriminantes o frecuentes, por supuesto que esa persona ya está cruzando la línea y debes informarlo a tus superiores. De esta manera, ¿verdad? Pues cerramos este episodio de hoy. Y es muy importante que nunca olvidemos lo importante, el valor de la humildad en el momento de aprender, en el momento de enseñar, que básicamente de eso se trata la vida, de aprender y de enseñar. Unas veces somos maestros, unas veces somos alumnos. A mí me encanta el papel de alumno porque eso me enriquece muchísimo, me encanta tener conocimientos, admiro a la gente que tiene conocimientos, pero más admiro a la gente que tiene la vocación para enseñar y que tiene la vocación para comunicar esa sapiencia, ese aprendizaje que pueda tener. Porque pues hay un término que se llama sapiosexual, esas personas que se sienten atraídas por las personas inteligentes, pero básicamente la inteligencia más importante es la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional te va a llevar a aprender todos los días, a querer aprender todos los días algo nuevo, y no se sorprendan que muchas veces el alumno siempre supera al maestro, porque el alumno tiene esa sed de aprender. Básicamente yo creo que para poder enseñar hay que ser una persona muy humilde para que realmente tu mensaje, lo que tú quieres dar a conocer, lo que tú quieres comunicar realmente cree un impacto en la persona, en tus discípulos, en tus seguidores, en tus suscriptores cuando se trata, por ejemplo, de redes sociales. Es muy importante que tú seas muy auténtico, muy humilde y que lo hagas de todo corazón. Cuando estés tratando de dar una información, crear un conocimiento en una persona, miren, y estén abiertos, sobre todo estén abiertos a recibir un aprendizaje de la persona que ustedes menos se lo esperan, porque como dice el refrán, por donde menos te lo esperas salta la liebre. Cuando tú estás abierto al universo a recibir, pues empiezan a llegarte esas cosas a manera de consejos, a manera de información, a manera de notas, a manera de comentarios que te pueden poner a pensar y reflexionar sobre algo que tú tal vez no habías pensado o no lo habías visto de determinada manera. Por eso es que la humildad es tan importante. Si tú no estás abierto, no estás humilde para recibir, para tratar de aprender cosas nuevas cada día, entonces simplemente esa energía de que lleguen a ti cosas nuevas, tanto en la parte material como en la parte espiritual, como en la parte intelectual, pues nunca va a llegar. Por eso considero y creo que es tan importante el valor de la humildad a la hora de aprender, pero sobre todo para enseñar. De verdad que muchas gracias por estar allí. Los espero hasta la próxima semana con 2 episodios más de este podcast Cambiando mi vida. Así que ya saben, los espero en todas mis redes sociales. Espero que compartan este contenido, los que puedan compartirlo, en sus redes sociales. Y ya saben, busquen en la descripción de mis videos y de mis links, de mis podcasts, todos los links donde pueden encontrarme. Y por favor, suscríbanse, denle like, compartan. De verdad que eso para mí es lo más importante en estos momentos. Gracias una vez más por estar allí y que tengan un feliz fin de semana. Libreto, edición, producción, montaje y locución, Dianora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando mi vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.